con el voto mayoritario del partido Morena, se aprobó esta semana la nueva ley de hidrocarburos, la cual pues deja prácticamente a su suerte a un sector muy importante, el gasolinero, en función de que se cambian lineamientos y sobre todo se abre la puerta a la posibilidad de que el gobierno pueda incluso hasta expropiar activos de esta industria. Vamos a platicar con Alejandro Montúfar. Él es el CEO de Petro Intelligence, que es una firma de consultoría que le da seguimiento diario al acontecer del sector vinculado precisamente con las gasolinas, a los expendedores de combustibles, le hace básicamente pues gasolinas y diésel. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Darío y Rogelio. Muchas gracias por la invitación. Ustedes como consultores, como asesores de muchos de estos grupos gasolineros, ¿qué es lo que encuentran de esta ley de hidrocarburos como mayor riesgo para esta industria? Sí, mira, antes que nada quisiera platicarte que de manera general, esta modificación que hace unos días aprobó el Congreso tiene el objetivo, desde el lado de ellos, de combatir el contrabando de combustibles, asegurar el abasto de combustibles en el país y garantizar el despacho de litros completos en las gasolineras. Estos, digamos, son los objetivos generales que se plasman en la iniciativa. Sin embargo, sí hay varias áreas de oportunidad que son la razón por la cual el sector gasolinero ha emitido su opinión y su preocupación. Básicamente para ellos existe un riesgo de afectación en su patrimonio por esta figura nueva de suspensión que se ha entendido como una expropiación indirecta. También hay ciertas restricciones en cuanto a la compra y venta de gasolineras, que ellos lo están traduciendo como un tema de competencia. Y también otro tema muy importante que ellos están señalando es que va a existir un poco de riesgo de extorsión en cuanto a las verificaciones, debido a que esta reforma está empezando a darle un poco más de dientes a la Profeco. Esos dientes, ¿cómo se están traduciendo? En que la reforma está considerando como causales para revocar el permiso de operación la reincidencia en no respetar las cantidades y medidas establecidas o modificar los dispositivos, que eso le hace son los rastrillos que cada mañanera la Profeco comunica que se dieron, que se encontraban en las gasolineras, o estas quejas donde no se están despachando litros completos. Efectivamente, Alejandro, como tú mencionas, esos son los elementos, digamos, que de esta iniciativa. En este sentido, hay, digamos, que espacio para solicitar, pues, la protección jurídica para todos los participantes del mercado de la distribución de combustibles y buscando un parámetro con la ley de la industria eléctrica. Quien eventualmente gane la suspensión provisional o un amparo podrá replicarse para el resto de los jugadores. Mira, yo ahorita que mencionas la reforma a la ley eléctrica, yo creo que sí estamos viendo dos leyes, o sea, dos proyectos totalmente distintos. En la ley eléctrica sí estábamos viendo que modificaba la operación del mercado. En este caso estamos viendo más temas un poco más administrativos. Creo que en el tema de la suspensión definitiva o la suspensión provisional son temas que vamos a ver cómo se van a empezar a tratar en los juzgados. Ciertamente sí creo que habrá varios grupos de agentes que se amparen, pero creo que aquí es un poco más difícil y un poco más complejo. Por darte un ejemplo, una queja que hemos escuchado ahorita en medios mucho, es este concepto de afirmativa ficta o negativa ficta. Es en las autorizaciones, en los trámites de compraventa de gasolineras y de otro tipo de permisos, existía la figura de afirmativa ficta en estas compras y ventas, que esto implica que si la autoridad no te contesta en el plazo máximo de respuesta, se entiende que te la autorizó. Ahorita, la modificación es que se rechazó por el tema de que el gobierno no está 100% seguro que un guachicolero o alguien que contrabandea gasolina sea quien compra la gasolinera, por eso no te la va a autorizar, pero te la rechazas, ellos se tardan más del tiempo. Esta figura que es negativa ficta existe para todos los trámites. Hay una ley que se llama la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que regula, digamos, todos los trámites a nivel federal, que establece que el estándar es la negativa ficta. Entonces, yo creo que ahí va a ser bastante interesante cómo se va a desenvolver esto en los juzgados, porque pareciera que hay elementos que ya aplican para otras industrias o otros subsectores que son de los que se está quejando aquí el sector gasolinero.
También, por ejemplo, hay otros elementos que ya estaban en el marco regulatorio secundario, por ejemplo, esta parte del almacenamiento mínimo, que es ahora un contenido que está incorporado en la ley, que lo sube de jerarquía y está enfocado a los comercializadores y a los importadores. Eso también es muy interesante porque si uno hace, digamos, un sondeo de qué comercializador se quejó, podríamos darnos cuenta que casi ninguno se quejó. De hecho, yo no he visto que alguien se haya quejado, digamos, aguas arriba, los mayoristas de los gasolineros, como que no, ellos no se quejaron. De hecho, hemos visto algunas opiniones positivas de algunos comercializadores, ya que esto es algo que ellos de alguna forma habían pedido en cuanto al contrabando del huachicoleo fiscal que se estaba dando en la frontera. De hecho, hubo declaraciones del clúster de Nuevo León, donde ellos se apoyaban un poco en algunas medidas de la ley, debido a que ellos consideraban que les estaba dando un piso parejo en cuanto a comercializadores. Entiéndase que son ellos los que importan y los que le venden la gasolina a los gasolineros. Lo que yo vi es el posicionamiento de la ONEXPO y la ONEXPO es Sí, muy firme, muy contundente al señalar que genera mucha incertidumbre, ponen en duda el Estado de Derecho con el que se va a conducir ahora el gobierno federal y sí, temen por sus inversiones. sí, de hecho el sector más preocupado es el gasolero que está representado por Unexpo y sí, ellos han expresado mucha preocupación porque sí, a como está la redacción y a como se aprobó, sí hay cabida a interpretaciones de expropiación y que afectarían directamente ellos a su patrimonio. Sin embargo, a mí sí me gustaría acotar un poco, porque también creo que hay mucha confusión. ¿Y a qué me refiero? El texto vigente antes de esta reforma también ya consideraba figuras un poco que pudieran detonar o usarse de manera gandalla, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a figuras que se llaman intervención y ocupación temporal. Estas figuras también son conceptos muy ambiguos y también son conceptos que le dan derecho al gobierno de intervenir y tomar las instalaciones. Y estos mismos conceptos también hacen referencia a la ley de expropiación. O sea, eso te lo comento no para decir que yo vea correcta esta figura de la suspensión, sino para hacer énfasis a que la misma ley vigente ya traía un problema de incertidumbre en cuanto a esos conceptos muy ambiguos donde te quitan las instalaciones, que esta nueva reforma, en lugar de mejorar, lo empeoró. Yo lo que hubiera esperado que se hubiera hecho en el Congreso es que se hubieran dado el tiempo para mínimo aclarar también estas dos figuras tan inciertas que también existen en la ley vigente, porque ahora tenemos tres conceptos donde te pueden quitar tu instalación sin saber cuáles son las causales realmente, qué es lo que la ONEXPO se quejaba, decía, oye, estos conceptos tan ambiguos de un peligro ante la economía nacional, un peligro ante la seguridad energética o un peligro ante la seguridad nacional, pues son conceptos que se pueden utilizar de manera, pues Sí, como parcial, ¿no? Que es lo claro. mismo, que es la misma queja que decían con la revocación de permisos. Oye, si tú no me estás reglamentando, regulando cómo van a ser las verificaciones, pues yo también tengo un peligro inminente que me quiten el permiso porque simplemente el verificador lo quiso. Desde Y luego. también hemos, ujú, Pues Alejandro Montúfar, desafortunadamente nos tenemos que ir a un corte, pero en esencia ya quedó más clara la posición de sectores quizás no muy cercanos o no muy compatibles con la visión de la ONEXPO. Nos dices que hay otros gasolineros que no vieron tan mal esta ley. Muchísimas gracias. ok, hasta luego, Hasta pronto. hasta pronto. Gracias a Alejandro Montúfar, CEO de Petro Intelligence.